18 de enero del 2005. Esa fue la noche que vi por primera vez La Llamada. Y ustedes se preguntarán, pero Luli, ¿cómo sabés la fecha exacta? Algunos me llaman acumuladora compulsiva, yo prefiero archivista emocional. Tengo en mi poder el diario íntimo del 2005, por supuesto. Volví a leerlo y me encontré con esa maravillosa, maravillosa entrada de el día que marcó mi vida para siempre. Puesto número 14, The Ring, Ringu, La Llamada. Pero antes, un pequeño disclaimer porque por supuesto que yo no puedo vivir si no hago algún tipo de aclaración. Debatí muchísimo conmigo misma sobre si poner a La Llamada o a Sexto Sentido de Shyamalan en este ranking. Y ustedes tal vez pueden apelar y decir, pero Luli, podrías haber puesto ambas. O más aún, pero Luli, incluso sería más coherente que Sexto Sentido esté en esta lista en vez de La Llamada. Pero Luli, son películas completamente distintas. Tendrían razón en todo, porque yo misma me lo debatí. ¿Por qué elegí La Llamada y no Sexto Sentido? Porque creo que Sexto Sentido es una película que excede a la generación millennial. Fue un hito para el género. Tal vez fue algo así como el comienzo de lo que hoy en día se llama terror elevado. Aunque fue la primera película de terror que yo vi y me marcó para siempre. Mentira, la primera película de terror que vi fue Aracnofobia y la vi en contra de mi voluntad. Sexto Sentido fue la primera película que recuerdo haber visto en un contexto de juntada con amigos de la primaria. Me traumó tanto que por supuesto me trastornó la capacidad de irme a dormir, a tal punto que mi madre empezó a darme flores de Bach. No la culpo. Entonces, en resumen, creo que Sexto Sentido tal vez merece su propio momento. Ahora sí, volviendo a La Llamada, película del 2002, y por supuesto que estoy hablando de la versión norteamericana, película que aterrorizó a una generación entera, como toda adolescente traumada por haber visto una pieza audiovisual que muy probablemente no era apta para mi rango etario. Hice lo que cualquiera haría en mi lugar y la volví a ver repetidas veces. Incluso fui y vi la versión japonesa. ¿Qué tiene esta película que la hace tanto más tenebrosa que tal vez otras películas de terror de la misma época y más o menos de la misma calaña? Dos teorías. La primera, recuerdo muy bien haber tenido esta conversación con mis pares en ese momento, con gente adulta, por ejemplo, mis padres, y más o menos todos coincidíamos que lo que más miedo nos daba era ese VHS maldito. La escena en donde se veía a la madre de Samara cepillarse el cabello frente a un espejo en donde debería haberse visto reflejada la cámara que la filmaba. Sin embargo, no se ve. ¿Photoshop? Puede ser. ¿La definición exacta que da Freud de lo siniestro? Sin dudas. No se preocupen, no me voy a meter con la teoría. Y acá hay un punto muy millennial. Los VHS estaban empezando a desaparecer. Estoy casi segura de que yo esta película la vi en DVD, no en VHS. El VHS es propio y único de los millennials. No existió antes y murió después. Es nuestro. La segunda teoría, sin embargo, también tiene un punto de anclaje muy importante para los millennials, pero bueno, tal vez sí alcanza a más generaciones y tiene que ver con el título de la película. Y acá nos vamos a meter con uno de los puntos que a mí más me interesan de esta película, las variaciones en las traducciones. La película original, Ringu, fue traducida al inglés como The Ring. Ambos términos hacen referencia a algo muy similar. Esto es algo que a mí me perturbó desde el primer día, pero creo que hay algo ahí muy importante, incluso para los millennials. Ringu o The Ring hace referencia a un aro o un anillo. Hay muchas teorías, yo siempre creí que estuvo muy relacionado con el anillo o el aro que se ve durante toda la película, que en realidad es simplemente una especie de punto de vista de POV de la misma Samara desde adentro del pozo, pero juega con la acepción de La Llamada.
todos los millennials y las generaciones previas también sabemos perfectamente qué es la onomatopeya para un teléfono sonando. Ring ring. Conocemos exactamente ese sonido. Lo estoy escuchando en este momento. Una vez que veías el VHS maldito, no había escapatoria. No se podía escapar a esa llamada. Podías no atender, ignorarla, no creer, pero la llamada llegaba. 7 days. Algo que murió con nuestra generación fue el concepto de que si el teléfono sonaba, había que atenderlo. Alguien en la casa tenía que moverse y levantar el tubo. Soy muy vieja. Eso ya no existe más. Nadie atiende las llamadas. El celular se tiene siempre en silencio. Si entra una llamada y si incluso te llama tu mejor amiga, le decís, amiga, mándame un texto. ¿Qué haces llamándome? Degenerada. Entonces la llamada necesariamente era un ring ring siniestro y tenebroso del que no había escapatoria. Para terminar, lo interesante de Samara es que sale del televisor y te mata. No puedo dejar de pensar que es una referencia a la primera vez en la historia que la gente fue al cine y en la escena en donde el tren se acercaba a la cámara, los espectadores se asustaron muchísimo pensando que el tren iba a salir de la pantalla y se les iba a venir encima. Lo maravilloso del cine es que queda en la pantalla. Podemos pensar en La Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen y hay muchas maneras de jugar con eso, pero la llamada lo hace de la manera más siniestra posible. Cuando estamos viendo una película de terror, ¿qué pensamos para calmarnos? Esto es una ficción, no va a pasar, el monstruo no va a estar abajo de la cama. En la llamada se vuelve real. Samara va a romper las leyes del cine y de la física, va a salir de la pantalla y en efecto te va a asesinar. Debo decir que la versión japonesa no la vi nunca más, porque soy masoquista pero no boluda. Terrible. Es mejor, pero es terrible. Terrible, but great. Ahora, hay algo que me interesa preguntarles, queridos millennials. Los más chicos, ¿creen que la llamada fue realmente un hito generacional? Los más grandes, ¿cambiarían a la llamada por tal vez otra película quedándonos en el mismo género? Cuéntenme en los comentarios. Si les gustó el video, denle like, síganme porque esta serie recién empieza. Nos vemos en el próximo video. Pero yo no creo que tenga que ver con lo que se suele pensar que tiene que ver. No sé armar oraciones. No sé armar oraciones.